de foco de la noticia porque vamos a charlar con el gobernador de la provincia, el doctor Marcelo Rego, que a esta hora de la mañana amablemente nos atiende para hablar de algunas cuestiones que son muy, pero muy importantes y urgentes también, como la asistencia, por ejemplo, a aquellos que han sufrido los últimos temporales, sobre todo en departamentos alejados. Orrego, ¿cómo le va? Buen día. Buen día Celia, buen día Leo. Hola, ¿cómo le va, gobernador? Ve que no me prohíbo de nada, ve yo a esta hora con el compañero Domínguez acá. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Sabemos que está, con una agenda muy exigente. Yo le quiero preguntar primero que nada, ¿cómo va la asistencia en departamentos como Hachal, por ejemplo, que han tenido inconvenientes? En Albardón, usted estuvo el fin de semana en Albardón. El departamento Uyum, bueno, hay campañas solidarias que se están armando para asistir a toda esa gente también, para darles una mano. ¿Cómo van con eso, gobernador? Sí, bueno, me tocó estar el día viernes en el departamento de Albardón. He tenido comunicación tanto con el intendente de Uyum, por supuesto de Hachal también, en el día de ayer. Está trabajando la gente del Ministerio de Familia. En todos los departamentos no han sido afectados por el tema de la lluvia y de las crecientes, por supuesto. El caso del Ministerio de Familia, Defensa Civil, Policía, Bomberos, bueno, todos trabajando, digamos, de manera concatenada a los efectos de tratar de llevar respuestas y soluciones. Yo estuve, en este caso, en el departamento de Albardón. Ayer estuve el 9 de julio, pero gracias a Dios no ha habido ningún problema ahí. Pero en el departamento de Albardón sí tenemos que trabajar porque lamentablemente quedaron las defensas que tenía el río, no existen más, eran de tierra. Muchísimas obras que se deberían haber hecho hace años, diría más de 60, 70 años. Yo me tomé el trabajo de escuchar a cada uno de los vecinos. Muchos de ellos tenían, digamos, más de 70 años y evidentemente es un problema que viene teniendo el departamento desde hace mucho tiempo. O sea, nunca se resolvió, y comenzaremos con las obras necesarias para los drenajes de los puentes en algunos casos, como por ejemplo el caso de la lomita ahí de donde está la curva, también el de la calle Tucumán. La gente hidráulica, por supuesto, ha tenido que estar estos días también muy atenta, junto con el Ministerio de Infraestructura que me acompañó, a los efectos de poder digamos, primero hacer todo tipo de análisis sobre estudios, claro, las posteriores obras que hay que hacer, y claramente vamos a tener que hacer un trabajo de ahora en más bastante, le diría, intenso, a los efectos de que de a poco vamos morigerando, porque crecientes van a haber, y todos sabemos que esto de la inclemencia del clima cada vez son más tremenda, y además también, bueno, ya le diría, no es el San Juan de hace mucho tiempo atrás que no llovía, que bueno, han ido cambiando. Lo que está pasando en San Juan está pasando en todo lado del mundo, pero bueno, esto lo tenemos que tomar muy serio porque, bueno, mucha gente la ha damnificada. De todas maneras, ha sido un gran trabajo el que ha hecho el Ministerio de Familia, el Ministerio de Infraestructura también, y hay máquinas trabajando por todos lados. Le diría que Platero está en Hachal ahora. En este caso está el ministro Platero en Hachal. También obviamente gente de hidráulica, porque siempre es complementario por los problemas de infraestructura, y en este caso también gente del Ministerio de Infraestructura, va a dar la redundancia, que también están en este momento, desde ayer, no desde ahora, en el departamento de Hachal. Gobernador, las obras que se van a encarar, ¿van a ser obras definitivas ya para que subsistan a lo largo de los años, pensando en todo lo que no se ha hecho, como dice usted, durante décadas? ¿O para empezar van a ser obras de carácter urgentísimo y después vendrán las obras definitivas? Hoy lo que estamos tratando de ir hacia lo urgente la limpieza de los drenajes, que hace más de 10 años que no se limpian en muchos casos. Entonces eso también afecta muchísimo la situación. Y ayuda al desborde, claro. Está todo tapado. Hay que hacerlo con trabajo con dragas, que bueno, son brazos largos para limpiar, que trabajan con máquinas.
En este momento, bueno, hay varias máquinas en Algarrón, que fue uno de los departamentos más afectados. Bueno, todo lo que Hachel, lo que fue de Gran China y Huaco, por los reportes que tengo también. Sí. Sarmiento también Sí. tuvo conflictos, puntos de conflicto. Así que bueno, iremos haciendo las obras pertinentes, que son obras que por supuesto son de una cuantía importante. Lo que tenemos que hacer es primero que nos traigan los proyectos la gente de infraestructura e hidráulica y ver sobre todo el tema de las defensas, que es lo que más me preocupa a mí. Y en algunos casos hay que encauzar el río. Son distintas situaciones, pero bueno, que hay que afrontar. Gobernador, ¿esto va a cambiar su discurso en la parte de infraestructura cuando dé su mensaje anual para este 2025? ¿Va a priorizar estas obras y a lo mejor tenía otras previstas, pero estas, las definitivas, digo, no las urgentes? Primero, sí. lo primero que hay que hacer es que hacer un análisis. Y el análisis lo va a hacer, por supuesto, el Ministerio de Infraestructura con hidráulica. Sí. Y después de ese análisis veremos, ¿no es cierto?, cuáles son los proyectos que hay que desarrollar en cada uno de los departamentos y ver, por supuesto, cuánto significa, digamos, en cuanto a los montos. Y ahí determinaremos, digamos, por supuesto, tiene que haber una prioridad ahí, porque en algunos casos también ha afectado canales. Bueno, la verdad que una serie de, digamos, no se puede esto medir digamos, por algo individualmente, sino que hay que ver complementariamente, inclusive en aquellos departamentos que si bien no han sufrido inundaciones, gracias a Dios, pero que también tenemos que ver la realidad de esos departamentos, porque en definitiva podrían haber sido otros los departamentos afectados, ¿no? Y ahí tendríamos otros. Entonces, tenemos que hacer un reordenamiento de todo, hacer un análisis y después, supuesto, definitivamente ponerle un valor. Ya que estamos hablando de esto de los temporales y los desastres que han causado, felizmente aquí no tan graves como el de Bahía Blanca, hoy, gobernador, usted dio la orden para que la provincia adhiera a la medida nacional, al duelo nacional por 3 días por los fallecidos de Bahía Blanca. Leyendo el comunicado, me pregunto yo si habrá algún dispositivo especial que San Juan vaya a mandar a Bahía Blanca para la ayuda de la reconstrucción de Bahía Blanca o la búsqueda de los desaparecidos. ¿Han tenido contacto en ese sentido con Presidencia por algún ofrecimiento de ayuda o con la gente de Bahía Blanca? No, en este caso no en lo particular yo, probablemente lo haya tenido. Nosotros estamos en un grupo de defensa civil, está en un grupo, digamos, cuando ocurre esta catástrofe, hay una relación, digamos, un tejido en toda la Argentina, donde por supuesto en el caso nuestro siempre nos ponemos en consideración, lo hicimos en el caso de, ¿se acuerda usted los incendios en Córdoba? Sí, claro. Una dotación de personas que estuvieron trabajando, de bomberos que fueron, defensa civil también, y por supuesto vamos a estar, y el pueblo sanjuanino es un pueblo solidario, el gobierno de San Juan es un pueblo solidario, así que en caso que sea pertinente y que así lo disponga, digamos, y que no haya inconveniente en este caso por parte del intendente y el gobernador, no hemos recibido, digamos, pero sí estamos dispuestos claramente como un pueblo solidario a acudir ante una necesidad de otro argentino, ¿no? Mandar lo que haga falta en este caso. Dale. Canadá y bueno, la presencia de San Juan en Argentina Day, muy importante, gobernador. ¿Qué pudo rescatar? ¿Qué de nuevo le puede contar a los sanjuaninos de su presencia en Canadá? Bueno, me parece que ha sido muy relevante. Primero, la PIDIAC es una de las ferias más importantes del mundo. Por supuesto, hay una agenda internacional donde San Juan no puede quedar afuera en algo tan importante como la minería. Entonces, tanto el año pasado y lo que va a hacer este año, siempre tratamos de que San Juan esté cumpliendo un rol protagónico, habida cuenta de la transición energética, de los minerales críticos que necesita el mundo para esta transición energética, es que dejar de lado la huella de carbono e ir hacia energías limpias, y en este caso la electromovilidad cumple un rol fundamental, y donde hay dos minerales que son fundamentales. Uno es el litio. Yo siempre digo que el litio es táctico, pero el cobre es estratégico, porque difícilmente se pueda reemplazar el cobre por otro material.
y esto lo sabe el mundo, y esto nos permite a los sanjuaninos tener, por supuesto, esa ventana de oportunidades. El 40% de la reserva de cobre en el mundo, del mundo se encuentra en la cordillera de los Andes, que nosotros compartimos con Chile y con Perú. Ambos, en este caso, son líderes en materia de cobre, y San Juan, no digo que, porque digo también que las expectativas han sido muy buenas, porque inclusive la apertura de esa feria, el mismo CEO, presidente de lo que BHP, que es la compañía minera más grande del mundo, puso a la Argentina en el foco, digamos, de ese discurso, poniendo a la Argentina con expectativas muy altas en los próximos años, donde Argentina también puede ser líder en materia de cobre. Y acá hay que abrir un paréntesis, porque de los 10 proyectos de cobre que tiene la Argentina, 6 se encuentran en la provincia de San Juan. Entonces, San Juan tiene que ocupar ese liderazgo, y me toca a mí ser el presidente de la Mesa del Cobre, y me toca viajar en general con otros gobernadores, somos 5 gobernadores, pero en este caso también hay una delegación de Presidencia de la Nación, donde estuvo el secretario de Finanzas, que es Pablo Quirno, tuvo en este caso el secretario de Minería, que es Luis Lucero, y la secretaria general de la Presidencia, que es Karina Milei, además de otros funcionarios, pero claramente lo que estamos demostrando... ¿Hablaron un poquito de política partidaria con Karina o no? No, hablamos mucho de la minería. Inclusive ella tiene la misma mirada. Me comentó que también había tenido experiencia con Elon Musk, que también le comentaba de que más que el litio, lo que el mundo necesita es de cobre, y me lo contó ella viva voz, y tuvimos charlas sobre distintos temas, pero lo más importante que yo creo en esto, que todos los gobernadores, más allá, digamos, de la ideología política o el color político al que representa, estábamos todos ese día hablando de Argentina, y hablamos todos en el mismo idioma, y eso creo que ha sido un gesto muy concreto para aquellos que quieren invertir. Y eso ha quedado demostrado en la Feria de la PIDIAC, donde, insisto, si nosotros, esto para que lo pongamos en valor, pero si el 83% del territorio que tiene San Juan, de esos 90.000 kilómetros, casi 90.000 kilómetros que tiene nuestra provincia, kilómetros cuadrados, son el 83% son montañas. Claramente, por supuesto, nuestra matriz productiva tiene que ver con la minería, pero además también de lo que exportamos, porque el 80% de lo que exporta San Juan son minerales, en este caso oro y cal de alta calidad, pero el día de mañana, ¿por qué no pensar de que se abren esa oportunidad en materia de cobre, que es fundamental, porque además esto tiene que ver con una minería amigable, responsable con el medio ambiente? Uno, cuando habla de minería, inexorablemente habla de ambiente. ¿Por qué? Porque justamente para dejar de lado las energías convencionales y ir a la energía limpia se necesita justamente cobre. Y ya el mundo, inclusive en Europa, en el caso del Parlamento Europeo, ya dictó disposiciones donde a partir del 2035 no se van a generar más autos digamos, en este caso con energía convencional. Y puede pasar o no eso el día de mañana, se puede pasar o no, pero que el mundo ha entrado, digamos, en un contexto de ir hacia la energía limpia es fundamental. Y además también ahí San Juan se ubica en un lugar estratégico, porque usted recuerde que San Juan es el primer productor de energía fotovoltaica del país. El 50% de los paneles solares que se encuentran instalados y en cuanto a la potencia que tiene se encuentran en la provincia de San Juan, de la cual nosotros fuimos pioneros allá en el año 2011, donde firmamos convenios, digamos, para vender nuestra energía. Fue todo en Latinoamérica, eso, fuimos pioneros en Latinoamérica, para poder vender nuestra energía al sistema intercomunicado de energía de la Argentina. Entonces, y ahora viene la laminadora, así que vamos a empezar a hacer. Y ahora viene la laminadora, si Dios quiere, y eso nos va a permitir, ¿por qué no?, empezar a soñar en procesos mucho más amplios, donde al principio, por supuesto, generaremos las celdas, compraremos el silicio, y el día de mañana, ¿por qué no soñar de poder estar desarrollando paneles solares, no? Gobernador, usted ha hecho, me parece, una muy buena descripción del potencial que tiene San Juan en esto de las energías limpias, la minería, pero yo me acuerdo
Yo no sé si fue en su primera campaña como candidato a gobernador, usted ponía el acento, y lo hablábamos mucho en algunas notas que hicimos, que me tocó hacerle a usted, acerca de la seguridad jurídica que lamentablemente no depende, en un 90% depende de los gobiernos nacionales, Claro. Usted lo sabe perfectamente. Hemos sido un desastre, gobernador, a lo largo de todos estos años, yendo y viniendo, porque los gobiernos nacionales no han ayudado mucho a esto de la seguridad jurídica. Yo le quiero preguntar si usted ha visto en Canadá que esté cambiando la imagen de la Argentina con Milei en la presidencia y el discurso de Milei. Como que es más seguro, decís vos. ¿Nos ven un poco más creíbles o que podemos dar algún compromiso distinto en esto de la seguridad jurídica? Yo creo que claramente las definiciones macroeconómicas que tiene hoy la Argentina han cambiado, y eso el mundo por supuesto lo observa. Hoy, cuando se habla de Argentina, se habla de que hay estabilidad fiscal, que hay seguridad jurídica, que ha venido también a ser parte del régimen de incentivo a grandes inversiones, que es el RIGI, que ha venido a mejorar lo que fue o lo que es la ley de inversiones mineras, y eso por supuesto ha puesto a la Argentina en un lugar súper interesante. Por eso digo, lo observo porque lo exponen también CEO de las compañías más importantes del mundo. Sí. Y el día de mañana, si se elimina el collo del cepo cambiario, bueno, Argentina tiene que despegar inexorablemente. Gobernador, Pero, ¿y por qué no se aprueban los RIGIs? En San Juan hay 2 empresas que están esperando que les aprueben el RIGI, una hace ahí varios está, meses. por eso yo decía, el gobierno nacional dice que hace, y bueno, hasta el momento Pero están no sé están qué las pasa. herramientas legislativas, pero los RIGI, gobernador, que tanto nos interesan a los sanjuaninos, No a los usted, aprueban. todavía no salen. ¿Les han explicado en La Nación por qué todavía no? No, primero en esto no interviene el gobierno provincial. No, Claro. claro que no. Interviene La directamente acá, sí, en este caso interviene el Ministerio de Economía, y quienes realizan todos los requerimientos es el Ministerio en este caso de Economía de la Nación. Sé que han habido varias reuniones entre los dos que han pedido el RIGI, uno es Gualcamayo, que Sí. pide un RIGI por $1.000 millones, y el otro lo ha hecho Los los Azules para poder Ujú. terminar el proyecto de factibilidad, que son 227 millones. Bueno, yo la verdad que los requerimientos lo hace Nación, sé que son muy, digamos, estrictos en eso. Lo que yo he hablado solo lo que he hablado con las empresas, he hablado Sí. con las empresas tratando de ser respetuoso, ¿no es cierto?, de los procesos. Esperemos que sean proyectos que el RIGI salga rápidamente, pero bueno, es una cuestión que depende no de la Secretaría de Minería, depende claramente en este caso del Ministerio de Economía. Claro, Entonces, estaba el día de mañana secretario, lo yo... tendré que, Sí. por supuesto, lo que pueda colaborar, bienvenido sea. Lo que sí, son bastante estrictos en ese tema, y bueno, ahí hay un departamento que el tema minero lo lleva un señor González, que depende en este caso del ministro de Economía, Caputo. Pero bueno, hay que esperar, esperemos que vengan. Lo que sí les puedo decir que Sí. San Juan está en un lugar importante de la agenda internacional. Se habla de San Juan, y esto lo digo con mucha humildad, los tiempos de la minería hay que administrarlo muy bien, porque no son de un día para otro. Lo que sí está claro que han habido movimientos desde el año pasado, y solamente ha pasado un año, y fíjense, hoy tenemos 2 proyectos importantes en una etapa de situación avanzada. Primero, lo que es Vicuña Cor, que fue la fusión de BHP con Lundin, y además también el caso de los Azules, que ya tienen la vía aprobada, la declaración de impacto ambiental. Por lo tanto, digamos, si bien los tiempos de la minería son laxos, pero les puedo decir que San Juan está ocupando un lugar relevante en la agenda. Qué bueno. Y para mí eso es importante, porque esa es nuestra oportunidad. Por eso uno hace el esfuerzo de poder estar y de poder ir, en este caso, en la actividad que tiene que ver mucho más con las exploraciones. Para que usted se dé cuenta, y esto no es un dato menor, el 57% de las exploraciones de todo el complejo minero, es decir, todos los minerales que se han hecho en la Argentina, se han hecho en la provincia de San Juan, el 54%. Y cuando hablamos de lo que es el tema cuprífero, o sea, cobre,
casi el 70%. Entonces, ¿qué significa? Que estamos en la agenda. Claro. Significa que tenemos oportunidades, significa que el mundo nos está viendo. Y eso es muy importante. Esperemos, por supuesto, que venga la etapa que ahora van a venir, seguramente la etapa de la construcción de la huella del camino y de lo que es uno de los proyectos, y seguramente van a ir sorteando. Pero el tema de lo que es administrar expectativas, el tiempo, porque los tiempos en la minería no son los tiempos por ahí, pero sí se han acelerado los tiempos en materia de lo que es la electromovilidad, que ya ni siquiera al 2030, al 2027. Entonces, claramente las empresas también necesitan, digamos, avanzar. Así que bueno, esa es la combinación, creo, importante que tenemos que mostrar. Bueno, y esto también está atado al tema de lo que hablábamos antes, ¿no? De la seguridad jurídica, darle una seguridad continua, digamos, para que se animen a desembarcar. Gobernador, le quiero preguntar por una de las gestiones que no hace mucho encaró en Buenos Aires. Ustedes han decidido aplicar especialmente fondos a la construcción de viviendas, teniendo en cuenta que es una de las mayores demandas de obra pública que hay en la provincia. Hay dos complejos habitacionales que quedaron inconclusos, pendientes, a mitad de hacer allí por la gestión anterior, del Procrear. Ustedes iban a pedir que se traspasaran a la provincia para poner plata propia a la provincia y que los terminara la provincia. ¿Qué le dijeron frente a ese pedido? Mire, yo le voy a comentar un poco lo que nos sucede a nosotros, los sanjuaninos, comentarle cuál es la realidad que nos toca vivir en relación a otras administraciones pasadas. En las anteriores administraciones se contaba con distintos fondos. Se contaba con fondos para obras públicas, se contaba con fondos para conectividad e incentivo docente para los docentes, para los maestros, se contaba con transferencias discrecionales, se contaba con programas nacionales, todo tipo de programas nacionales que son miles de millones de pesos, se contaba con subsidio al transporte, bueno, todo eso no está más. Sí, dejó de venir, ya no. Mi ley dijo basta. Ya no hay dos billeteras. No sé si dijo el ENOSA también, porque eso es muy importante. Sí, ¿y qué es lo que hizo quien le habla? Primero, tratar de administrar prioridades en todo momento. Obviamente, algunas cosas las pudimos conservar. De 26 escuelas, logramos que 9 se traspasaran a la provincia, pero conservamos la financiación de otras 14. El tema de lo que son algunas cuestiones que tienen que ver, pudimos retomar lo que fue la ruta 40 en el tramo de Tres Esquinas, que esto estaba financiado, pero necesitamos la garantía de los fondos soberanos porque la nación le figura como deuda externa. Pero lo pudimos conseguir, porque si no se iban esos fondos a otras provincias como Córdoba y demás, pero lo pudimos conseguir. Algunas cosas hemos conservado, pero hay muchas cosas en el tema de obra pública que las rutas nacionales, es decir, si bien tiene competencia la nación, no va a poner dinero en eso. En materia de lo que son algunas obras que tienen que ver con, logramos que alguna parte de la, muy pequeña, pero en parte otras provincias no lo lograron, pero logramos parte de que se financie alguna parte de la obra pública en materia de casas, pero la mayoría lo va a poner el Poder Ejecutivo Provincial, porque yo no puedo dejar una casa un 50%, un 40%, yo necesito avanzar porque es una necesidad que tiene la gente y yo sé que lo que significa la casa propia, llevar dignidad a la casa, es tantas cosas, ¿no? Por otro lado, el tema de las escuelas, el tema de los hospitales que estamos terminando, todo eso lo está haciendo el gobierno de la provincia, ¿sí? No cuento con nada, digamos, con muchas cosas que por ahí otros gobernadores de todas las provincias podían contar, los gobernadores que no han tocado en esta parte, digamos, en esta época, bueno, no contamos con eso. Lo que sí, yo siempre cuento con la energía de los sanjuaninos, con el apoyo de los sanjuaninos, que saben que las condiciones que estamos, este gobierno, fíjese, habiendo y padecido como parte de toda la Argentina una crisis enorme, fue el primer gobierno, este gobierno en San Juan fue la primera provincia que reabrió la obra pública, fue la primera provincia que bajó un impuesto. Entonces, en definitiva, fue la primera provincia también que generó una serie de líneas de crédito que realmente fueron muy relevantes, que el año pasado lo hicimos por lo que son las empresas, las pymes, otra parte fue también destinada, en este caso, para lo que son las líneas verdes, eficiencia hídrica, eficiencia energética, economía circular, en definitiva, para que no se nos cayera la economía.
Y por supuesto este año lo que tenemos que hacer es volver a retomar los desafíos para encontrar, ¿no es cierto?, de que nuestro presupuesto se ajuste a todo. Y lo que estamos haciendo, siempre digo, es tratar definitivamente de ser austeros, de poder cumplir con todas las necesidades que tenemos, cumplir con todas las necesidades que tenemos. Y en definitiva eso es lo que vamos a seguir haciendo todo el año que estamos en todo el 2025. Pero en realidad entonces no le dijeron que sí, que se haga cargo. No, porque todavía no nos están dando opciones. Okay. Lo único que tenemos que buscar opciones, pero por lo que yo he hablado inclusive con otros gobernadores y hablé con el ministro Lisandro Catalán, es probable que el Procrear, digamos, no lo continúe en Nación. Y ya veremos nosotros qué es lo que hacemos en este caso. Sí, mire, perdóneme, pero yo le voy a plantear una disquisición. Usted seguramente me va a decir que no, pero yo me acuerdo que en algún momento también, charlando con usted, dijo, mire, yo me propongo acelerar los procedimientos administrativos para la minería, que se demoran mucho. ¿Se acuerda, no? Cuando lo charlan. Claro. Bueno, a mí me da la sensación que estamos frente a un Estado que es un Estado nacional, que puede ser tal vez muy eficiente. Después discutimos si está bien o está mal, pero puede ser muy eficiente a la hora de achicar el gasto. Pero el problema es que hay decisiones administrativas que se demoran mucho. Se demoró mucho lo del túnel de sonda, que lo va a pagar la provincia. Bueno, si se está demorando. El miércoles tengo reuniones para ver si podemos avanzar con eso, pero bueno. Bueno, mire, se está demorando eso. Se demora lo del Procrear, que no le estamos pidiendo nada a la Nación. El pedido es, che, dámelo a mí, pongo la guita yo. Claro. Digo, ¿no le da la sensación de que ese ritmo en el ajuste, en las decisiones para ir achicando partidas y achicar el Estado, no es acompañado por decisiones administrativas, gobernador, digo, en el Estado Nacional? A ver, puede haber un poco de todo. En definitiva, han habido tantos cambios que a veces los cambios duran poco y a veces duran mucho tiempo. Depende también de la repartición, depende de lo que tiene que ver con los montos. Depende de muchas cosas. En materia de obra pública, el presidente mismo lo comentó, lo dijo el otro día en la apertura de sesiones, es decir, no va a haber dinero para obra pública. Entonces, bueno, estas cuestiones lo que nosotros tenemos que hacer es reverla y ver cómo hacemos para que todas estas obras tan necesarias para la gente, ver de qué forma lo podemos hacer acá. Pero lo que sucede es que, bueno, es una bolsa de caramelo para el jardín de infantes, digamos. Uno tiene que ver cómo hace para que todo le llegue. Claro. Bueno, muy bien. Gobernador, le va a pedir a Nancy Picón y a la diputada del radicalismo que voten a favor del acuerdo con el fondo. Sí, claramente sí. Okay. Es una necesidad que tenemos los argentinos. Bien. Para ir hacia esa eliminación el día de mañana, lo que pretende el presidente, que es la eliminación del cepo. Sí. Y insisto, si ese escollo lo sabemos sortear, Argentina va a tener muchas más posibilidades, ¿no?, en el tiempo. Bien. Así que estoy convencido, digamos, como se le dio la posibilidad a otro expresidente de tomar deuda, sí, porque dejarlo de hacer con el presidente actual. Tiene que tener todas las herramientas para tener gobernabilidad y si se toman decisiones correctas en materia económica, estoy convencido que a fruto de lo que es Vaca Muerta, el agro y la minería, vamos a tener muchas posibilidades los argentinos. Pero esa es mi impresión, ¿no? Está muy bien. Gobernador, ha sido muy amable por atendernos. Que pase buenos días y seguramente esto no va a ser el último contacto en el año. Vamos a hablar varias veces más. Sí, le quiero contar al gobernador que Radio Colón está en una campaña solidaria tanto para los departamentos de San Juan como para Bahía Blanca. Así que estamos poniendo camiones